Estamos de regreso en Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión del departamento, porque en la Antioquia tenemos mucho de qué hablar y hoy vamos a estar hablando de un hallazgo tremendamente importante que se está dando en el municipio de Envigado. Por eso nos está acompañando el antropólogo de la Secretaría de Cultura de este municipio, Miguel Marín, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Miguel, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, Andrea, ¿y tú cómo has estado? Muy bien, muy curiosa por lo que nos va a contar. Usted me tiene acá, la mujer del cancel. ¿Qué es ese hallazgo? Muy bien, en el 2006, en el municipio de Envigado, en la Loma del Escobero, hay un hallazgo arqueológico de una tumba con unas características muy especiales, y es que es un sarcófago o ataúd de piedra, que es una forma de enterramiento prehispánica, pero que no es muy regular aquí en el municipio de Envigado ni en Antioquia. ¿Por qué si este hallazgo se da en el 2006 estamos hablando de él hoy? Muy bien, a partir del 2006 se hacen diferentes investigaciones y se llega a concluir que es una mujer que tiene de enterrada 1700 años aproximadamente y que además es una mujer que vale la pena volver a retomar 20 años después. ¿Qué estamos viendo en las imágenes? ¿Esta es exactamente lo que ustedes encontraron o es una réplica de lo que se encontró en el municipio? Muy bien, esa es una réplica que tenemos a escala en la Sala Museo Arqueológica de Envigado, que nos muestra un poco cómo era el enterramiento para ese momento. Y lo que estamos viendo en este momento es una foto real del momento del día siguiente del hallazgo. Del día siguiente del hallazgo, José Gil. ¿Cuáles son las características más significativas de ese tipo de enterramientos? Bueno, ese tipo de enterramientos, como les contaba, no es un enterramiento común para los habitantes prehispánicos de esta región del país. ¿Por qué? Porque se considera que requiere demasiado trabajo enterrar a una persona de esta manera, conseguir las piedras, llevarlas hasta la Loma del Escobero y enterrarla en un lugar que no es un lugar cualquiera, sino que es un lugar sagrado, porque alrededor de ella habían 7 enterramientos más, pero en vasija de barro, o sea, en urna funeraria. De lo que era tradición en esa época, supone uno, ¿cierto? Miguel, ¿qué nos revela este hallazgo a nivel de las creencias y costumbres de quienes habitaron nuestras tierras hace 1700 años? Bueno, muy bien. Nos revela que habían unas personas, unos seres humanos indígenas, sí, que eran más importantes o más relevantes para las comunidades que otros, sí, y que además esa relevancia tenía que ver con su función social, ¿cierto? Muy posiblemente esta mujer estaba asociada a prácticas espirituales, como la chamana de la tribu, y también a prácticas alrededor de la alimentación, ¿cierto? El cultivo, la siembra y también la medicina. Como la savia de la comunidad. Sí, señor. Bueno, ¿Cómo fortalece esto nuestra identidad, nuestra memoria histórica? Y hay una cosa que me surge una gran inquietud, ¿cómo un cuerpo de hace 1700 años logran identificarle el sexo? Qué buena pregunta. Bueno, muy bien. Esto nos ayuda en términos de identidad porque nosotros tenemos una historia a partir del encuentro, de la colonización, el proceso colonizador, pero tenemos una historia más rica antes de eso. Tenemos más de 10.000 años de historia en Colombia y para Envigado también en el área metropolitana, de grupos indígenas que vivieron en este espacio, pero que además se relacionaron de una manera profunda con la naturaleza y tuvieron grandes desarrollos tecnológicos con el tema de caminos, con el tema de las siembras, con el tema del aprovechamiento de los recursos que habían en este valle para la época. Y además de eso es posible darse cuenta de cuándo fue enterrada esta mujer y decir su edad más o menos a través de unas pruebas que se hacen de radiocarbono o de carbono 14. Carbono 14. Miguel, que revela la antigüedad la más datación. que todo. Perfecto. Miguel, ¿qué sabemos de esa población? ¿Qué conocimientos tenemos sobre esos indígenas prehispánicos a los que puede pertenecer esta mujer? Bueno, con el trabajo que hemos hecho este año y el año pasado con la Universidad de Antioquia, la relacionamos con una comunidad que es el Quimbaya Tardío, y sabemos que son hombres y mujeres que se relacionan con este territorio a partir de la siembra
¿cierto?, de cultivos, y que eran comunidades que no tenían unas grandes jerarquías como las de México o España, pero que sí tenían una organización política y social bastante marcada. Otra cosa que sabemos sobre ellos es que tenían una profunda ritualidad con el tema del fuego y una cosmovisión alrededor de la vida, de la muerte y de lo que pasa alrededor de esto, que es el viaje que todos hacemos. ¿Estos son los restos más antiguos en el municipio, encontrados en el municipio, o hay otros más antiguos que estos? Restos óseos de este tipo que se hayan datado, que tengamos la investigación, este es el más antiguo. Sin embargo, tenemos otros elementos como vasijas y digamos otros elementos de polen, de restos de carbón que se datan de 5.000 años atrás y de 10.000 años atrás, incluso entre 8.000 y 10.000 años atrás. ¿Esto dónde está? Perdón, José. Esto está expuesto en la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Orarango. Allá tenemos la Sala Museo Arqueológica, estamos en el local 9 y 10 del municipio. Y usted me estaba contando que de hecho hay un documental para que podamos conocer, entender mucho mejor a esta mujer del Canel. ¿Qué documental es y dónde lo pueden ver? No solo los envigadeños, sino quienes estén interesados en este tema. Muy bien, sí. En el 2024 decidimos emprender una labor titánica con la Universidad de Antioquia y nos encontramos también aliados como la Liga Forense de México. En este documental narramos lo que pasó en el 2006, el hallazgo, las investigaciones del 2006 y retomamos además una investigación y un proceso investigativo con la Universidad de Antioquia, pero también con unos médicos forenses que desde México y desde Venezuela también, con el equipo de la universidad y arqueólogos, logramos avanzar en un proceso de reconstrucción facial de ese rostro de esa mujer y llevar a cabo el proceso y documentarlo. Ese es el gran plus de este documental. De reconstrucción facial, es decir, vamos a tener una idea de cómo era su rostro. Claro que sí, vamos a tener una idea de cómo era su rostro, y esto con técnicas de modelado, de impresión en 3D, de manejo de programas de diseño, pero también de escultura, ¿cierto? Vamos a tener la posibilidad de ver cómo es el proceso de escultura y de reconstruir una mandíbula, por ejemplo, que tenía afectada, o un hueso orbital que lo tenía, pues... Ese es un buen detalle. Yo vi en la réplica que la mandíbula está descuadrada. ¿Tienen de pronto, digamos, algunos indicios, corrijo, de cómo falleció? ¿Cuál pudo haber sido la causal de su muerte? No, específicamente no tenemos el indicio, pero sí con las investigaciones forenses hemos dado cuenta de que era una mujer entre 40 a 45 años, que muy posiblemente era diestra y que muy posiblemente... ¿Cómo saben eso? ¿Por qué saben eso? ¿El hueso es más grueso? ¿Por qué saben eso? Según la profesional médica forense que nos acompaña, una médica del CES muy importante, ella nos dice que el maxilar derecho, que habla de un desgaste muy profundo en esta área, y ese desgaste lo que hace ver es que ella masticaba sobre todo por el lado derecho, y que ese masticar por el lado derecho era muy recurrente, o sea, era muy marcado, claro, y que nosotros también, siendo diestros o siendo zurdos, aplica para nosotros, aplica para nosotros también. Yo estoy segura que usted hoy a la noche se va a fijar cómo va a estar comiendo. Ya estoy súper consciente de eso. Claro que también varía mucho si la persona tiene incidentes en sus dientes. Claro, pero son eventualidades, ¿no? O sea, ya son cosas más específicas. Además, te cuento que ella, dentro del documental, ustedes van a poder ver, y todos los televidentes van a poder ver, que era una mujer, según esta investigación, que había perdido gran parte de su dentadura al momento de morir, ¿cierto? Y que incluso siendo muy joven ya lo había perdido. Entonces fue un trabajo realmente de reconstrucción, porque lo que tuvimos con las medidas antropométricas que nos da el cráneo son unos datos muy fehacientes, pero el proceso de reconstrucción tuvo que hacerse también con técnicas de modelado para poder reconstruir partes de los huesos que ya estaban pues sin conservación. Otra vez, ¿dónde está el documental?
El documental en este momento lo estamos presentando en algunos lugares que nos han pedido, universidades, vamos a estar en la Casa de la Cultura el día de hoy a las 4 de la tarde y luego va a estar alojado en el sitio web de la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado. Oiga, qué bonito nombre, El rostro del pasado. Sí, señor. ¿Tienen nombre para esta dama? La llamamos la mujer de Cancel. De Cancel. La mujer de Cancel. Pero no piensan en bautizarla como en algún momento Lucy, como la primera, Claro. la primera mujer de nuestra historia, ¿no? Según la ciencia. Sí, no, por ahora seguimos con la mujer, ¿cierto? Ese es el nombre. El nombre, porque también quiero resaltar, y es que esta mujer, siendo indígena y perteneciendo a esas comunidades, realmente se nota que era muy importante y entonces da cuenta de que tanto para las comunidades indígenas prehispánicas como hoy la mujer sigue teniendo un papel muy importante y muy relevante en la historia de la vida y del ser humano. Con todo el respeto de mis compañeros, colegas, yo me quedo absolutamente feliz con esa última parte, por supuesto que somos bien importantes las mujeres en la historia de la humanidad. Miguel, gracias por dejarnos tan antojados de ver ese documental. Con ¿A todo partir gusto. de cuándo lo podemos ver en el sitio web? A partir de noviembre. A partir de noviembre. Yo creo que ya tengo plan entonces para, si no el 1, el 2 de noviembre, para ver ese documental. Gracias por aceptar nuestra invitación, Miguel. Con todo gusto, gracias a ustedes por invitarme. Y gracias a ustedes por conectarse en esta emisión de Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos mucho de qué hablar. Nos vemos mañana con más información. Por el momento que descansen. Feliz noche. Chao.